A continuación, hombres y mujeres que han hecho un trabajo extraordinario por los enfermos con padecimientos raros en México. Entrevistamos a solo algunos de ellos, o sea, faltan otros más, pero aquí están. Hablamos con ellos de cosas que nos importan a todos y fueron tan amables, tan gentiles en ser receptivos y contestar las preguntas muy amablemente. Estamos muy agradecidos con todos ellos. A nombre del proyecto Pidiéndose México y la FEMEXER, gracias. El primer punto que quiero tratar con ustedes es pedirles que se presenten como ustedes quieran, la que quiera primero, la que quiera después. Eh, Mi nombre es Blanca, Blanks, me gusta que me digan Blanks. Tengo un proyecto llamado Mi Vida Zebra que empecé hace, no sé si 10 o 11 años, ya perdí la cuenta, donde hablo acerca de mi experiencia viviendo con Ehlers-Danlos, disautonomía y las demás enfermedades que se han ido agregando a lo largo del tiempo. Estudié psicología, me gusta dibujar mandalas, también me gusta la repostería, pero bien irónicamente tengo intolerancia al gluten, entonces he tenido que aprender a preparar pues postres y estas cosas que me gusta como las galletas que soy muy fan, sin gluten, obviamente, pues por este tema, ¿no? Me encantan los perros, soy muy, muy amante de ellos y también me gusta dormir muchísimo. Por la fatiga, pero creo que en general, o sea, ¿no? Yo, no sé, creo que podría haber sido oso sin ningún problema. Muy bien, muchas gracias. Pali, Yo soy Paulina Peña Aragón, me gusta que me digan Pali. Coincido con Blancs en casi todo menos la repostería. También soy psicóloga, también amo dormir, también amo a los perritos. Mi parte como de hobby está más tirada hacia el arte. Hago improvisación teatral, soy improvisadora. Y bueno, ya dije psicóloga clínica. Me encanta también la naturaleza, los cariños, los masajes, las agüitas calientes, todo lo que implique como rico en el cuerpo, eso me gusta mucho. me da mucho gusto. Ustedes van a estar insertas en una agenda a la que vamos a llamar Raras Contradicciones. La razón de mi petición para que ustedes estuvieran en esta línea de entrevistas es que ustedes representan el arquetipo de la brisa fresca en el trabajo por las enfermedades tan difíciles como las nuestras, las enfermedades raras. Y bueno, aun siendo ustedes jóvenes, he observado alguna parte de su trabajo y me ha parecido muy importante como una parte o herramienta fundamental en el trato de las enfermedades raras. Asuntos como la ira, la tristeza, la depresión, la confusión son algo muy importante que hay que tratar en las enfermedades raras. Eh, eh, lo que afecta el desarrollo físico, cognitivo, social, emocional es fundamental para que nosotros tengamos una idea clara de hacia dónde podemos dirigir nuestros esfuerzos y cómo podemos ayudar a quien cursa por estas enfermedades y se encuentra en un momento crítico, porque todos los enfermos con enfermedades raras tienen momentos críticos que a veces desembocan en condiciones muy complicadas que, que tienen que ver con que se les debe de tratar más bien con una muy, muy fina atención y una muy cálida, un muy cálido seguimiento porque es difícil todo ese panorama. Por favor, háblenme de lo que ustedes hacen, de lo que ustedes estructuran y construyen para poder, perdón, ayudar a personas con padecimientos como los que nosotros atendemos. Le doy la palabra primero a Blanche, por favor. Bueno, pues tenemos un año y poquito más con este programa que hemos llamado Raras Contradicciones, en donde tenemos la intención de compartir sobre todo nuestra experiencia. En este programa buscamos no posicionarnos desde nuestra postura como psicólogas, digo, obviamente a veces sí sale, ¿no? Como pues este expertise o este conocimiento, las herramientas que hemos construido o adquirido en función de nuestras profesiones, pero sobre todo tratamos de platicar desde
Blanks y Pali, ¿no? Las humanas, las que viven en estos cuerpos que funcionan diferente, que atraviesan por un montón de complejidades. Y me parece que hemos creado este proyecto, en primer lugar, tal vez como una necesidad de darle nosotras un camino, digamos, o un sentido a todo esto que hemos aprendido, ¿no? En nuestra experiencia de vida, pero también de crear este espacio para otras personas, porque desafortunadamente no hay tanta información en muchos sentidos, ¿no? O sea, en la salud, digamos, orgánica, en tratamientos y tal, pero tampoco en la salud emocional, muy pocas veces, y no es que casi nunca me atrevería a decir, em, se habla, ¿no? De cómo es vivir la enfermedad. O sea, más allá de, bueno, la enfermedad de tal significa esto e implica esto, y, o sea, que por supuesto que es fundamental, pero no se habla tanto de, ajá, y qué pasa con el diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Y lo fuerte que puede llegar a ser, lo impactante, lo doloroso, desgarrador, etcétera. Y todas estas emociones que vamos viviendo a lo largo de este camino de salud, de enfermedad, quienes atravesamos por él, ya sea en primera persona o quienes nos están acompañando. Entonces, un poquito Raras Contradicciones, pues busca hacer este espacio donde otras personas puedan encontrar resonancia y puedan encontrar eco y podamos también desde ahí pues construir una comunidad diferente, ¿no? De entendimiento al final del día en función de nuestras experiencias. Muchas gracias, Blanca. Así, asimismo, aparte del programa, nosotras, cada quien por su cuenta, tiene su práctica clínica privada. Bueno, yo sobre todo por parte de Access Salud y a veces algunos pacientes de manera externa, en los que acompañamos procesos de personas que viven con enfermedades raras o enfermedades crónicas, no solamente el paciente, sino también a las familias. Y Blancs y yo creemos que le da un super plus a nuestra práctica clínica el hecho de que nosotras vivamos en carne propia esto, porque podemos entender mucho mejor a los pacientes, ya que nos encontramos en una situación similar y hemos pasado por problemáticas pues muy semejantes. No solo nosotras, también nuestros pacientes nos lo dicen mucho. Es refrescante para ellos, por llamarlo de alguna forma, el saber que están con alguien que genuinamente los entiende. Es fundamental entender que el que, como ustedes tienen una enfermedad que entienden perfectamente, las hace comprender de manera inmediata que quien sufre lo mismo que ustedes debe tener las mismas preocupaciones características, aunque de manera singular, que ustedes tienen. Siempre que hablamos de la atención que se le debe dar a los enfermos con estos padecimientos en el tema de la psicología y el apoyo y orientación al respecto, pues trabajamos mucho más, no tengo ninguna duda, con los pacientes. Pero ya ustedes lo mencionaron. Los familiares de los pacientes son una piedra fundamental en la construcción del mejor esfuerzo a favor de los suyos. Sé que no todos los cuidadores de pacientes tienen éxito en su encomienda. Las razones pueden ser múltiples. ¿Cuáles ustedes considerarían las características que debe tener un cuidador de pacientes, sea familiar o sea un tercero? ¿Cuál sería la característica que deben de tener? Empiece la que quiera. Yo creo que, como siempre decimos en el programa y en nuestra práctica, tenemos que ser muy conscientes de que los factores que inciden en la eficacia o no eficacia de las personas cuidadoras, de las familias, de los mismos pacientes, tiene que ver con un aspecto biopsicosocial en el que el contexto impacta muchísimo, y que se tendría que considerar luego entonces. Un cuidador, no vamos a decir quién es mejor o peor cuidador, sino que a veces nos atraviesan algunos privilegios más o a veces nos atraviesan algunas opresiones más que vuelven la tarea un poco más difícil. Si al cuidador lo atraviesa un trastorno psicológico, lo atraviesa la pobreza, lo atraviesa el desconocimiento, la ignorancia, lo atraviesa las deficiencias del sector salud o una nula derechohabiencia, que no tenga a dónde llevar de manera gratuita a su paciente,
pues obviamente la carga física, mental, espiritual, psicológica va a ser mucho más pesada que una persona que esté atravesada por privilegios como el privilegio de una institución de salud que lo respalde, una familia que esté ahí ayudando, un otro padre u otra parte de la familia que esté trayendo el dinero para que ese otro se pueda dedicar de lleno al paciente, etcétera. Entonces va a depender de muchos factores y la realidad es que todos y todas hacen lo que pueden con lo que tienen. Obviamente sí hay gente que decide, y también tendría que ser por el mismo factor que decide abandonar, que simplemente no pueden, o sí, o sea, ya la tarea les es demasiado y por eso vemos a muchas familias uniparentales, normalmente quien se queda es mamá, normalmente quien se va es papá, pues porque el papá no supo, no pudo, no quiso. Y habrá que ver también los factores, no solamente es por mala onda, que sí tiene un buen componente de ello, pero obviamente hay otras cosas que están ahí como efervesciendo al momento. Blanche. Sí, justo, hay muchos factores que están interviniendo para que alguien pueda o no, digamos, acompañar a otra persona en su proceso de salud de enfermedad. Y también, por ejemplo, influye el tema cultural, o sea, qué se piensa acerca de las enfermedades, em, qué hemos escuchado, qué se ha construido, ¿no? Muchas personas, especialmente las mamás, no significa que los papás no, pero creo que es algo más como en las mamás, tienen un montón de culpa, por ejemplo, ¿no? Es que yo hice o dejé de hacer. Y entonces también desde estas creencias y desde esta perspectiva o juicios que han escuchado a su alrededor, es que acompañan y pueden acompañar pues como dice Pali, desde las herramientas con las que cuentan. Entonces, sí consideramos que es importante contemplar estos factores porque sería quizá un poco arriesgado el decir, bueno, idealmente un cuidador o una cuidadora que, ¿no? Principalmente son las mujeres, una cuidadora tendría estas características o sería adecuado que las tuviera, ¿no? Bueno, en la realidad ideal sí tal vez podríamos plantearlo, pero eso dejaría de fuera también, por ejemplo, el cómo el Estado no está cumpliendo con ciertas labores, ¿no? Que, por ejemplo, o sea, se sigue replicando el que los cuidados sean un tema de las mujeres. Y no hay un soporte estatal, por ejemplo, para esas mujeres que tienen que trabajar, pero que tienen que cuidar, pero que tienen, no, porque además si el padre se fue y no cuentan con el apoyo de la familia ni de la sociedad en general, no, está cañón que puedan acompañar a su familiar. Y si ellas mismas son también portadoras de la enfermedad, entonces ya no solo son cuidadoras, es que son personas que están viviendo con una enfermedad y o con discapacidad y a su vez están a cargo de alguien más, es una cosa muy tremenda, muy compleja de realizar y creo que ahí sería arriesgado como decir, ay, bueno, por mencionar algo, ¿no? Idealmente que un cuidador o cuidadora tenga empatía. Pues sí, pero si estamos viendo que todo lo demás está puesto en su contra, está cañón que alguien pueda tener empatía cuando está con el agua al cuello, ¿no? Digamos, y se siente rebasado, rebasada, cuando no llega a fin de mes, cuando no puede cubrir, ¿no? Los medicamentos, los tratamientos, los tiempos, no sé, un montón de cosas, ¿no? Cierto. Hay algunas ocasiones en que una mamá cuidadora que está atendiendo a un hijo o hija tiene la misma enfermedad que su vástago. Em, y hay una característica que reúne casi toda la comunidad de enfermos con padecimientos raros, que tendría que ver con la pérdida de autoestima y la culpabilidad. Eso se refleja siempre en padres de niños enfermos, sienten culpa, eh, pierden autoestima. Y cuando ustedes han detectado o han entendido que están tratando a una mamá con baja autoestima, que tiene un hijo con baja autoestima y que los dos se sienten culpables, ¿qué es lo que procede a hacerse? ¿A quién tienen que atender primero? Entiendo, como dicen en los aviones, que para que una mamá pueda atender a un bebé, tiene que ponerse primero la máscara. ¿Ustedes atienden o atenderían primero a la mamá enferma que al hijo enfermo a quien cuida?
Es complejo, o sea, se tiene que ver a las dos partes. En la Federación Mexicana de Enfermedades Raras tenemos el programa Access Salud, que es un programa de información, orientación y apoyo psicológico. Ya dijimos que la problemática viene de distintos ámbitos de la vida. Hay algunos en los que nosotras, como profesionales de la salud mental, yo misma desde la parte de la organización civil Blancs, desde la parte del activismo, podemos ayudar en algunas de esas áreas, obviamente no en todas, porque, por ejemplo, la parte del Estado a nosotras no nos corresponde, o el apoyo familiar que ellas tengan en sus casas, pues a nosotros no nos corresponde, pero sí vamos a poder, por ejemplo, generar una salud psicológica en la persona y su familia, fomentando hábitos, procurando ir hacia, como hablabas ahorita de la autoestima, yo por lo menos no trabajo mucho términos de autoestima, sino más de aceptación, porque al final autoestima es como estar tratando de mejorar una cosa que genuinamente y que realísticamente en muchas ocasiones no va a mejorar. En el tema de las enfermedades raras, dada su cronicidad, al contrario, la cosa va en detrimento y la enfermedad va ganando más terreno, más terreno, más terreno. Entonces, no va a haber una mejora, por lo tanto, yo busco mucho más el aceptar la condición de vida y qué hacer con lo que sí se tiene, con lo que sí hay, con lo poco o mucho que haya, qué podemos hacer. Y donde veo algunos huecos que creo que la misma persona con sus propios recursos va a poder hacer algo, pues entonces le ayudo a que haga algo, ¿no? Por ejemplo, desarrollar más esta parte social, buscar ayuda, pedir ayuda, expresar sus sentimientos, hablarle con la verdad a los hijos o a la pareja, si es que es la pareja la que tiene la enfermedad, acompañar hasta donde se puede, o sea, acompañar con este genuino respeto y empatía de no puedo hacer más porque no voy a curar tu dolor, pero aquí estoy contigo. Em, y entender qué es lo máximo que podemos hacer, estar ahí para el otro, desarrollar nuestras redes de apoyo, manejar mejor nuestra psicología y en esas cositas que les podemos ayudar, pues poderles ayudar, pero no hay mucho más que podamos hacer. Sin embargo, estas dos o tres cositas en las que incidimos como profesionales de la salud mental muchas veces representan un cambio radical de vida, el que ellos encuentren esta paz en su psique, en su aspecto emocional, en su red de apoyo, el que no se sientan más solas y aisladas, solos y aislados, porque gracias a que están en un grupo y a que generamos comunidad y tal, representa un antes y un después. Y entonces eso es lo que muchas veces o todas las veces a mí me deja con una gran satisfacción por mi trabajo. Sí, y aunado a todo esto que menciona Pali, para mí también es muy importante, digamos, quién está requiriendo, solicitando el acompañamiento, porque también ahí hay una suerte de deseo, de voluntad, de preparación, de no sé cómo le queramos llamar, que a lo mejor no está, pensemos en mamá e hijo, hija, ¿no? Y si de pronto el hijo, hija es quien pide el acompañamiento, pues sí, idealmente si mamá también tiene la enfermedad o aunque no la tenga, sería adecuado que recibiera acompañamiento, pero a lo mejor no está en sus planes, en sus intereses, en sus deseos, esto, ¿no? Y puede pasar a la inversa. Entonces, ahí, por ejemplo, hay que asumir que solo somos dueños, dueñas de nuestro proceso y no podemos poner al otro en esta, digo, de poder podemos, ¿no? Pero no es adecuado colocar esta expectativa de, bueno, pero es que mi mamá tiene que también recibir, pues no, no tiene que porque no está obligada, si no está lista para ello, si no es su momento, si lo que sea, ¿no? A veces también en términos económicos y de privilegios y opresiones, ¿no? A lo mejor si está recibiendo acompañamiento en forma privada, pues tal vez solo alcanza para costear un acompañamiento y no el de las dos personas, ¿no? Entonces, contemplar como todas estas alternativas y para mí algo que es fundamental es reconocer lo que sí estamos haciendo. Muchas veces quienes vivimos
con enfermedades raras o que acompañamos a alguien que tiene alguna enfermedad, no solo las raras, nos centramos mucho en lo que nos falta, ¿no? Y lo que no estamos haciendo y lo que no estamos logrando. Entonces, para mí es fundamental como parte de trabajar la culpa y la vergüenza que generalmente vienen como junto con pegado, es esto, ok, sí, a lo mejor te falta todo esto de acá, pero ¿y qué pasa con lo que sí estás haciendo? ¿Y qué pasa con esta determinación, con la valentía, ¿no? Que sí estás implementando estas estrategias de cuidado, de afrontamiento, etcétera, que te han traído hasta acá, ¿no? Y entonces reconocer eso y reconocer lo que mencionaba, que pues cada persona es dueña de su propio proceso y entonces asumir que si mi mamá, mi papá, mi pareja, mi amigo, mi amiga, lo que sea, no quiere, no puede, no está listo, lista para recibir el acompañamiento, está bien, que están en su derecho y que eso no significaría, por ejemplo, que entonces yo me tendría que aguantar algún comentario que me haga sentir incómoda, que sea violento, que sea bla, 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 ¿no? O sea, no, él, ella puede ser de esta forma, está bien, pero también yo puedo poner límites y me puedo cuidar desde otro lugar sin esperar que estén pues cambiando, digamos, acorde a lo que yo considero que sería adecuado que me dieran o me proporcionaran, ¿no? Digamos, asumiendo este principio de realidad de la gente que nos rodea es quien es y es quien puede ser. Y no nos corresponde obligarles a cambiar, ni tampoco como forzarles, ¿no? Así de que vas, hazlo. Pues no, cada persona tiene un tiempo diferente. Me emociona enormemente la robustez argumentativa de cada una de ustedes. No solo me emociona, me deja claro que el relevo generacional está preparado para asumir la causa, la tan importante misión de poder traer certezas, acompañamiento, apoyo a los enfermos que padecen este tipo de desórdenes. Sé que podríamos platicar 42 horas seguidas porque ustedes tienen una vastísima experiencia personal y una que han integrado con la interacción entre ustedes. Pero como este documento lineal va a ser expuesto con la participación de 17 personas, tenemos que empezar a terminar esta charla para que no aburramos a las personas que van a ver las 3.45 minutos de duración del video. Yo les agradezco tres cosas. Uno, que sean tan amables. Dos, que hayan dado en cada una de las preguntas una rotunda explicación que mucho suma a favor de las certezas que debemos de tener. Y tres, que me, que me escuchen y que sean atentas a mis cuestionamientos. Antes de terminar esta charla, voy a pedirles de la manera más atenta que me permitan hacerles unas preguntas de un cuestionario que Bernard Pivot reconstruyó de uno de Marcel Proust y que tiene la misión de demostrarnos quién es Blanche, no la profesional, quién es Pali, no la profesional, sino mi Pali y la querida Blanche. Si ustedes me lo permiten, voy a iniciar con Blanche, Pali, y así lo hacemos enseguida contigo. Blanche, ¿cuál es tu palabra favorita? Silencia, ¿Cuál es tu palabra que más odias? misoginia, ¿Qué es lo que más te gusta hacer? dormir, ¿Qué es lo que más te disgusta hacer? levantarme temprano. ¿Cuál es tu sonido favorito? Los pájaros cantando. ¿El sonido que más aborreces? Am, el ruido de masticar. Ok. ¿Cuál es tu grosería favorita? Mm, ay, es una gran pregunta. Ay, pues yo creo que la que más uso sería pinche, creo. Ok. Sí. ¿Qué profesión, además de la que tú ejerces, te hubiera gustado ejercer? Diseño gráfico. ¿Qué profesión jamás te hubiera gustado ejercer? Alguna cosa con matemáticas, física, o alguna cuestión así. Todos nos vamos a ir un día. El día que tú te vayas, y si ese día en que te fuiste se te aparece el Dios en el que tú crees, ¿qué te gustaría que te dijera?
Am, Bien jugado, chica. Gracias, Blanche. Pali, ¿cuál es tu palabra favorita? Amor. ¿Cuál es la que más odias? Mm, no, tú no. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Estar con las personas y animalitos que amo. ¿Qué es lo que más te disgusta hacer? Cosas que lastimen mi cuerpo. ¿Cuál es el sonido favorito tuyo, Pali? Las risas de los niños. ¿El sonido que más aborreces? Los cohetes. ¿Tu grosería favorita? Chingada madre. ¿Qué profesión, además de la que tú ejerces, te hubiera gustado, Pali? Actriz. ¿Qué profesión jamás hubieras ejercido? Ay, algo así como en el mar con la presión y lo atemorizante que me parece el mar. El día que te vayas, si el Dios que tú concibes como el adecuado te recibe, ¿qué te gustaría que te dijera? Me gustaría que me diga. Nada, que me ofrezca algo de comer. Una chela de bienvenida, no sé, algo así. La conversación con gente joven enriquece, da bríos nuevos a quien tiene la oportunidad de entablarla. Ustedes han sido el día de hoy, lo que dije al principio, brisa fresca que en mucho ayuda a los viejos como yo, que necesitamos escuchar la experiencia, la determinación, los argumentos de la gente que nos va a suceder en este esfuerzo extraordinario. Muchas gracias, Blanche, por tu participación. Te lo agradezco enormemente. Muchas gracias, Pali, por tu participación. Antes de que nos vayamos y terminen por dar el último comentario que ustedes quieran dar, no se olviden que al final extendamos nuestras manitas para saludar por el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Al final. Blanche, un último comentario, el que tú quieras hacer. Y sé que vamos a volver a reunirnos y tener una charla mucho más larga. Pues quisiera cerrar diciendo que todavía nos hace falta un montón de camino que recorrer para que las personas con enfermedades raras y nuestras familias, cuidadores, cuidadoras, podamos tener acceso a lo que por derecho nos corresponde. Sin embargo, también creo que es súper importante reconocer todo lo que estamos haciendo, el que podamos tener estos espacios y el que cada persona está creando desde el activismo y también desde lo que de repente nuestros cuerpos nos permiten hacer, ¿no? Que puede ser poco, entre comillas, pero que me parece ha ido abonando a que cada vez sea más y más y más visible, así que me gusta creer en que en algún momento de la vida esto va a poder ser diferente y entonces ya no va a ser una utopía el que podamos tener mejor calidad de vida y acceso a nuestros derechos, sino que va a ser algo tangible para todas las personas. Ojalá que así sea y mientras tanto pues sigamos avanzando en este proceso. Muchas gracias, Blanche. Es un placer conocerte. Tenía solo el gusto de ver de vez en cuando lo que hacen, pero me ha dado mucho gusto escucharte. Muchas gracias, Blanche. Baby, Em, Creo que me gustaría poner el énfasis en la gratitud y en el agradecimiento por lo que sí hay, por lo que sí tenemos, por lo que afortunadamente nos atraviesa como privilegios, que son muchos. Dentro de todo lo malo hay muchas cosas buenas. Y reconocer la labor de quienes han estado antes y agradecerla, porque gracias a eso es que la siguiente generación puede seguir y las siguientes podrán también. Entonces, agradecer el legado y lo histórico, el tiempo. em, y ya, eso. muchas gracias. Ahora sí, ponemos las manitas. Muchísimas gracias, Blanche. Muchísimas gracias, Pali. Que tengan un día extraordinario, un fin de semana mejor en cuanto llegue y que todo lo que piensan, que todo lo que creen
se les haga realidad. Blanche, muchas gracias. Pali, muchas gracias. Que todo les salga bien y les felicito por su año ya de Raras Contradicciones, que es que es un espacio que cada vez tiene más y más y más interés en quienes les escuchan y les ven. Muchísimas gracias. Gracias. Bye.